breve. Estamos hoy a 8, si aquí se ve, sí, a 8 de agosto de 2024 en Biomatemáticas 1. Y siguiendo un poco con la línea de ayer, recordamos que revisando el concepto general de funciones matemáticas o relaciones entre cantidades variables, hemos visto hasta el momento los siguientes diferentes tipos de funciones matemáticas. Las primeras que vimos, ¿cuáles son? Las lineales, que tienen esta forma alfanumérica. Vamos a ponerla tradicional. Y es igual a mx más b, aunque nosotros decimos que la podemos interpretar como y es igual a más menos a mayúscula veces x más menos b. Vamos a ponerla así, b mayúscula. Eso porque luego el siguiente tipo de funciones que vimos fueron las polinómicas. Que en sentido estricto serían estas: y igual a más menos a x, y vimos que aún en las funciones perdón, en las funciones lineales hay números que normalmente no escribimos, pero ahí están implícitos, porque surgen cuando nos dicen que las funciones polinómicas son aquellas que están formadas por varios términos que a través de operaciones matemáticas simples de adición o resta relacionan varios términos numéricos para la definición del valor de la variable dependiente y o función. Así podemos decir entonces que las funciones polinómicas son aquellas en las cuales la variable independiente está siendo multiplicada por un coeficiente que es un número constante, positivo o negativo, cualquier número real, pero que el valor variable de x, ese número que tiene en cada momento distinto, se multiplica por sí mismo. Y el número de números o la cantidad de números que se multiplican a sí mismo se representan con el concepto de potencia, que es otro número constante que representamos aquí como la letra A, donde A es la potencia y representa la cantidad de números x que se está multiplicando en cada función polinómica. ¿Y por qué polinómica si polinomios significaría varias cosas o varios términos? Porque A puede ser cualquier número entero inicialmente, que podría ser, ahorita consideremos solamente números positivos, números enteros positivos. A podría ser entonces 3, vamos a decir. Si A es 3, entonces puede haber después de A mayúscula x a la tercera potencia, decimos, o x por x por x, 3x se están multiplicando entre ellas aquí adentro, entonces A tiene un valor que es la cantidad de 3 de x que se están multiplicando. La x, 3 veces la x sería esta potencia. Y entonces estaría implícito otra cantidad, también variable porque depende de x y es la misma x, la tenemos que poner aquí, y que puede estar multiplicada por otro número constante o coeficiente, llamémoslo b, que puede ser una b como la de la función lineal, que puede ser positivo o negativo. Ya me sobró espacio ahí, entonces mejor lo voy a hacer más a la izquierda. Lo voy a escribir más a la izquierda, sería b veces x, donde x también es la cantidad de x que se está multiplicando distinto a a. Y por regla de las funciones polinómicas, esa cantidad de x que se están multiplicando debería, si está a la derecha de esta a,
el valor de ese número de x que se está multiplicando, b debe ser menor que a. ¿Sí? Aquí vamos a decir a minúscula debe ser mayor que b minúscula. No así las letras mayúsculas. Puede ser cualquier número. Puede ser a igual a b, puede ser a mayúscula mayor que b mayúscula, o puede ser b mayúscula menor que b mayúscula. Aquí es indistinto, pero en la nomenclatura de las funciones polinómicas, la primera potencia o la potencia del primer término debe ser mayor que la potencia del segundo término. Ahora ya tenemos dos términos, poli sería 2. Diríamos que sería entonces una función binomial esta, que se parece a la lineal. Pero puede haber más términos en una función polinómica, más o menos c mayúscula veces x a la c minúscula, donde c minúscula es menor que b minúscula y que a mayúscula. ¿Sí? Eso es así por regla. No, me da risa. Bueno, ok. Entonces, esta sería la forma de una función lineal y esta es la forma de una función polinómica. Para complementar el cuadro acá, podríamos decir, bueno, es que esto de acá arriba de la lineal se parece a esto de aquí abajo de la polinómica. Pues sí, porque de hecho aquí a minúscula es igual a 1. Mientras que aquí b a la derecha de la b mayúscula, efectivamente vive x, pero está elevada a la potencia 0. Y como x a la 0 es igual a 1, pues resulta que 1 por b es b. Y por eso no escribimos los números y letras en rojo cuando escribimos una función lineal. Sí estamos obligados a escribirla cuando en las funciones polinómicas, siempre que la potencia no sea igual a 0, porque entonces sería, si fuera 0 sería la letra C o la letra B el número, ¿sí? El término, vamos a decir. Entonces, como son tres términos, ¿qué tipo de función polinómica es esta? Si la de dos términos es binomial, la de tres términos es trinomial. Segundo tipo de funciones que hemos visto hasta ahora. Tercer tipo, esta vieja película de los 70, creo, Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg, sobre supuestas alienígenas, no sé. Ahorita me acordé cuando le dijimos tercer tipo. No son extraterrestres. Podría parecer las funciones, ¿cuáles dijiste? Trigonométricas. Que las conocemos como y igual al seno. Bueno, otra vez le voy a poner aquí el espacio a la derecha porque hay otras cosas ahí que luego no se ven o no se escriben porque están implícitas como los rojos de ahí arriba. El seno de la cantidad de x, que es la variable independiente, también la voy a hacer un poco a la derecha, solo que x no se refiere a un número cualquiera, es a la distancia que separa dos líneas que se cruzan en un punto o un ángulo. X se refiere a valores numéricos de ángulos y por lo tanto x tendrá que ser un número válido para ángulos, los cuales se representan en dos sistemas de medición: el sistema de grados y el sistema de radianes, de pi radianes. Pensé que estaba levantando la mano, la pluma. Okay, nada más pusiste la pluma. Bueno, de manera, así como en las funciones lineales están implícitos la potencia 1 en el primer término y la potencia 0 en el segundo término, para la x, que al ser x a la 0 es igual a 1 y como es 1, entonces por eso no la escribimos.
Puede haber otros 3 elementos en las funciones trigonométricas, que serían, igual que la A en las lineales o la B en las polinómicas, que son el número de x's que se suman, o coeficiente de proporcionalidad. Aquí tendríamos 3 coeficientes de proporcionalidad, el A, el B y el C. También puede haber coeficientes de proporcionalidad en las funciones trigonométricas para el concepto del seno, para el término seno y para el valor del ángulo, que le van a dar la forma específica a la función trigonométrica cuando lo que varía es el ángulo, que es lo que nos está diciendo realmente la función trigonométrica. El valor de y cambia cuando cambia el ángulo. Por ejemplo, dijimos, el ejemplo práctico que yo fue en el movimiento circular, el radio en el movimiento circular está cambiando en un sistema de referencia cartesiano. Aquí serían 0 grados, aquí serían 90 grados. Entonces, si se mueve así, será un cambio de 90 grados, aunque normalmente lo hacemos en el sentido de las manecillas del reloj, para allá, ¿sí? 0 grados, 90 grados, ¿cuántos? 180, 270, 360. Aquí serían 0 grados, 45, 90, 135, 270, o algo intermedio, que no sean 45, sino tal vez 30, 20, 25 grados, etc. Cuando de hecho va en contra de las manecillas del reloj. Va en contra de las manecillas del reloj, sí, es cierto. Es que estoy viendo el reloj al revés. Ahorita me acuerdo. Ahí está el reloj. Si se mueve en contra de las manecillas del reloj y empieza a girar, empieza a variar el ángulo. Esta distancia va cambiando, va aumentando el valor de x. Entonces aumenta x, aumenta y. ¿Qué sería? ¿Quién es y? La altura del 0 acá. Aumenta más, gira más, del 0 aumenta la altura. Me interesa la altura, no el valor en x. El valor en x, no el valor cartesiano en x. No tomo el valor cartesiano, sino el valor del ángulo, conforme el radio se separa en el momento circular. Y es lo que graficamos. Y entonces podemos vislumbrar por qué hay aquí un coeficiente A. ¿Qué es A? No es lo mismo que se mueva a que se mueva, vamos a decir, ¿Cuál es la diferencia? Aquí el ángulo es el mismo. Este ángulo. Ahí está, este ángulo, ¿correcto? Me voy a pasar para acá. Y estoy. Mismo ángulo, mayor altura. Círculos de diferentes radios, aunque tengan el mismo ángulo, pueden tener diferente altura. Se me fue la saliva. Porque he respirado al mismo tiempo que hablaba. Entonces, esto lo que nos está dando es la altura en Y. ¿De qué depende? Del radio del movimiento circular. A nos está diciendo el radio del movimiento circular, o la amplitud en la onda ondulatoria. Por eso le llamamos amplitud al coeficiente que multiplica a la función trigonométrica. Y puede haber otro coeficiente aquí, el cual lo voy a poner con la letra esa, que es la letra ni griega. Por ejemplo, la letra ni griega la encontramos en esta ecuación. Igual a H. Ahí está. ¿La conocen? La ecuación de Planck, que describe el comportamiento de la energía presente en las ondas electromagnéticas. El electromagnetismo es un fenómeno ondulatorio.
cuyo valor de energía, el valor de la energía de la onda de radio, por ejemplo, de la radio onda, es proporcional a la frecuencia de la onda. Este valor de aquí. Solo que aquí lo que está cambiando es la frecuencia. Acá lo que está cambiando es la frecuencia. La letra nu es una variable, pero es el mismo tipo de número que aquí es una constante. Aquí la frecuencia no cambia. Lo que cambia es el ángulo de la onda. El ángulo de la onda. O el ángulo del movimiento circular. No voy a ahondar en eso para no marearlos y no se asusten. Esto es física, esto es matemáticas. Además, inicialmente no nos interesa, por el momento, entender esto. A lo mejor en otra ocasión, cuando vamos al campo, tenemos las muestras de las algas y necesitamos determinar las clorofilas que tienen las algas y tenemos que hacer mediciones espectroscópicas con luz. ¿Usted saca campo en alguna materia? No. Bueno, sí, pero no. En el curso de la UEA de Ecología Optativa que doy en CBI, hacemos prácticas de campo aquí en los campos deportivos de la universidad, que para eso pues nos ha sido un tanto útil, desafortunadamente que estén medio abandonadas algunas zonas, porque entonces presenta unos perfiles de sucesión ecológica fabulosa. Ve uno como primero hay pastos, luego hay otras cosas, hay algunos insectos que no están acá, conforme ¿cómo dice el matemático en Parque Jurásico? Ian Malcolm, life finds a way, la vida encuentra el camino. Cuando hay un nuevo espacio físico sobre la Tierra, un primer tipo de organismos llegan a ser los primeros que habitan ahí. ¿Sí? Son los pioneros en la sucesión ecológica. Se llaman organismos precursores de todos los demás. Son los que van generando los primeros recursos bióticos, por ejemplo, cuando se forman islas volcánicas en el océano. Empieza actividad volcánica a nivel de corteza en el fondo de algún cuerpo oceánico, algún mar. ¿Sí? Entonces empieza a salir el magma de la superficie del fondo del mar, se va acumulando hasta que llega a romper el espejo de agua marina y se forma una isla de origen volcánico. Inicialmente está estéril, no hay vida. Bueno, cuando caen por accidente, porque los arrastra el viento o el oleaje o las corrientes marinas a los primeros organismos, empiezan a generar la presencia de factores bióticos que dan lugar a la que cuando caiga el siguiente grupo de organismos puedan sobrevivir ahí porque ya hay biomasa para usar como nutriente. Por eso este es un curso de biomatemáticas y no solamente matemáticas. Por aquellos que luego no entienden y que lo ven por acá. Avante sin miedo, pasa igual si yo lo demás lo ves en el video. Entonces, saluda allá a los suscritos al canal, denle like. Compártelo con tus amigos. Suscríbanse al canal, igual no monetizo. Ok, bueno. Entonces, A es la amplitud de la onda o la longitud del radio en el movimiento circular. Bueno, nu es la frecuencia. ¿Qué tan rápido gira o qué tan rápido sube y baja la onda? Y se describe con funciones trigonométricas de las cuales conocemos al menos las tres básicas, que son la función seno del ángulo, y depende del seno del ángulo, o puede ser y que dependa, también va a tener sus coeficientes, no los voy a escribir, del coseno del ángulo. La tercera es y es igual, que depende de la tangente del ángulo. Y hay otras tres que les voy a poner aquí. Y es igual a la cotangente del ángulo
que es el inverso de la tangente. Si la tangente es, de acuerdo al teorema de Pitágoras, del triángulo rectángulo, la relación de los catetos, la magnitud del opuesto entre la magnitud o longitud del cateto adyacente, la función cotangente es la inversa, es la proporción de la longitud del cateto adyacente entre la longitud o magnitud del cateto opuesto. O sea, están simplemente, como dirían por ahí, al revés volteado. La siguiente función trigonométrica de las 6 totales que hay es la función secante, que es el inverso de del coseno, y la función, la sexta, es la función cosecante o CSC. En el caso de la UAM, por favor no confundir con la Coordinación de Servicios de Cómputo. Esa está en el otro edificio. Que es el inverso de la función seno. Entonces, si el seno es la magnitud del cateto opuesto entre la magnitud de la hipotenusa, la cosecante es la magnitud de la hipotenusa entre la magnitud del cateto opuesto. Si el coseno es el cociente de la magnitud del cateto adyacente entre la hipotenusa, la función secante es la magnitud de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cotangente ya la mencioné. Ahora, hay un tercer término implícito. Más bien, esto es un solo término, con 4 componentes: A, seno, frecuencia, amplitud, seno, frecuencia y ángulo. Es un solo número, finalmente. Es esto por esto, por esto, por esto nos da un número. Cada una de estas cosas tiene un significado. Y hay un segundo término, por lo que podríamos decir que las funciones trigonométricas pueden ser al menos binomiales. Hay un segundo término que es más menos, dijimos, phi o la fase, que nos dice la onda que estamos viendo respecto al origen, qué tan corrida está hacia un lado o hacia el otro y cómo se empalma o no, por ejemplo, una onda seno que tenga una phi con otra onda seno que tenga una phi diferente. Cuando tienen phis que coinciden, le llamamos que esas dos ondas están en fase. Y algo que sucede es que las amplitudes en las ondas se suman. Y eso lleva en física a los fenómenos de resonancia, que es cuando la suma da positivo, nos da una onda de mayor amplitud. Si yo tengo dos ondas de amplitud pequeñita, pero coinciden en el espacio y en el tiempo, pues se van a sumar y van a dar una onda de la suma de las dos amplitudes. Y ese es el fenómeno de resonancia. Otro es, si una onda va subiendo y la otra va bajando, ¿qué pasa si se suman? Si una tiene una amplitud positiva y la otra tiene una amplitud negativa, imaginemos iguales, la suma va a dar cero. Y entonces eso le da lugar a la destrucción de la onda. O sea, ya no desaparece la onda, ya no se produce el movimiento ondulatorio o el fenómeno ondulatorio. No sé si les ha pasado cuando han subido a jugar a algún cama elástica de esas. ¿Cómo le llaman también? Sí, a uno de esos que están brincando. Para lograr brincar alto necesitan también, aunque es más peligroso, es mejor en la cama elástica, más seguro. O sea, brincan a la cama elástica, se hunden y la cama elástica regresa y los avienta para arriba. La cama elástica se sigue moviendo. Si ustedes al caer coinciden con la cama que empieza bajando, ambas amplitudes negativas se van a sumar, va a ser una mayor y cuando regrese los va a lanzar más arriba. Eso es resonancia. No sé si les ha pasado que saltan, baja, sube, los lanza y cuando caen coincide que la cama está subiendo. Duele porque la suma da cero.
En lugar de seguirte, la cama te regresa y entonces te quedas ahí. El problema, ¿por qué te puedes llegar a lastimar o al menos te duele? Es porque ahí el fenómeno físico es otro, tiene que ver con la masa, con tu masa y la de la cama elástica. ¿Sí? El fenómeno se llama momento o conservación del momento. El momento es el producto o la multiplicación de la masa por la velocidad a la que se está moviendo, que de hecho es lo que daña o mata cuando chocas. No es la fuerza, es el hecho de que vas en movimiento, tienes tu cuerpo, la masa de tu cuerpo, la masa del vehículo, el producto de la velocidad a la que vas por la masa del vehículo genera una cantidad física que se llama cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento en todos los sistemas debe permanecer. Cuando no permanece, porque se encuentra con algo, la cantidad de movimiento pasa al otro. ¿Han visto unos juguetitos en los cuales son como canicas amarradas y una cae y empuja a la otra? O son varias y una empuja y se mueven las otras dependiendo de cuáles golpeen y cuáles se mueven. Se conoce como cuna de Newton. Y sirve para ver el fenómeno de transmisión de cantidad de movimiento. Dejamos caer una canica, va moviéndose con su masa a una velocidad, la que sea, golpea las demás canicas y si nada más dejamos caer una, se mueve la del extremo opuesto. No se mueven todas. Porque la cantidad de movimiento es una cantidad física que se conserva. Ni aumenta, ni disminuye, ni desaparece. Se conserva. Si la canica en movimiento o esfera en movimiento ya no se puede seguir moviendo, para que se conserve la cantidad de movimiento, la última esfera o canica tiene que moverse. Si dejamos caer 2, salen 2. Si dejamos caer 3, salen 3 y así sucesivamente. Bueno, cuando uno choca, lo que a uno le duele es el pasar tu cantidad de movimiento al objeto con el que chocaste. Bueno, regresando a la resonancia o a la destrucción de la onda. Cuando estás cayendo tienes tu cantidad de movimiento de la velocidad a la que te mueves y tu masa. Y cuando y por cierto es vectorial, es decir, tiene dirección la cantidad de movimiento. Tú te estás moviendo hacia abajo. Si el trampolín se está moviendo hacia arriba y las cantidades son iguales, la cantidad de movimiento del trampolín, que no es cero, es una lona a veces pesada con los resortes más el aro o marco que tenga, toda esa masa contribuye a lo que se está moviendo. Y entonces, por eso es que tienes que aprender a brincar en un simple trampolín de esos, si no te puedes lastimar. Lo que debes manejar es la frecuencia, qué tan rápido subes y bajas, y que tu amplitud coincida con la amplitud del trampolín. Como se dan cuenta, hasta para divertirse hay que sirven las matemáticas. 3 tipos de funciones. Vimos un cuarto tipo de función. ¿Cuáles son? Las de potencia. Las funciones de potencia se parecen a las polinómicas porque las pusimos como y igual a más menos a mayúscula veces x a la a más menos b mayúscula x a la b más menos c mayúscula parece minúscula, c mayúscula, siguió el movimiento, x a la c minúscula, pero a diferencia de la polinómica convencional, aquí los valores numéricos de las potencias puede ser cualquier número real. En otras palabras, no solamente cualquier número positivo y o negativo, sino que pueden ser incluso números irracionales o números racionales. La característica en la que sí se parecen a las que insisten en caerse, ya, ahí estás, es que como todas las letras del alfabeto que no sean X y Y, o las primeras letras del alfabeto latino, representan números constantes.
Mientras que las últimas letras del alfabeto latino, X, Y, Z, representan cantidades variables, cantidades de las que cambian en las funciones. ¿Bien? Estas serían entonces las funciones de potencia. Vimos que mientras que las lineales siempre dibujan líneas rectas, las polinómicas no dibujan líneas rectas, decimos que son no lineales. En sentido estricto, las funciones trigonométricas, aunque se derivan de la revisión del teorema de Pitágoras, dibujado dentro del círculo unitario, así le llamamos al círculo donde lo vimos, formalmente, como lo estuvimos describiendo, las funciones trigonométricas, en las funciones trigonométricas el valor de y cambia porque cambia el valor del ángulo. Y cuando graficamos entonces estos cambios de valores, vemos que la función trigonométrica también es o las funciones trigonométricas también son funciones de tipo no lineal, no dibujan líneas rectas. Cuando el ángulo cambia, recordemos. Si el ángulo no cambia, entonces ya no sería estrictamente una función y se dibujaría una línea recta. Fue el truco que usé para, partiendo de lo que habíamos visto de funciones lineales, llegar al concepto de función trigonométrica. Y en sentido estricto, las funciones trigonométricas son como las polinómicas no lineales. Cuando vimos las funciones de potencia no nos detuvimos a ver o a revisar o a escribir en el pizarrón la forma gráfica de las funciones de potencia. Vimos sus formas alfanuméricas y escribimos algunas tablas, ¿no? Hicimos algunos numeritos por ahí, hicimos cálculos y entonces las escribimos en su forma alfanumérica y tabular. No nos detuvimos a dibujarlas en su forma gráfica. Les comenté que eso lo hicieron en casa, no sé si ya lo pudieron hacer, ¿sí? ¿Y qué forma tienen? Natalia y León. ¿Dibujan una línea recta o dibujan...? Ok. Aquí vemos que no son lineales. Son no lineales. ¿Sí? Y tú, a ver, por algo. Bueno, pero si la viste. El hecho es que no dibujan líneas rectas. Puede ser una curva o puede ser más de una curva. No, esta es la polinómica que había dejado. Bueno, sí, las polinómicas. Estas son las... Y las de potencia, hasta tanto estas como estas son no lineales, igual que las trigonométricas son no lineales. Hacen curvas. Una o varias curvas, depende de cada función particular que experimentemos. Entonces, las de potencia también son no lineales. Ok, hoy antes de irnos, y por eso lo voy a poner ahora con un plumón que acabo de conseguir, que acabo de comprar. Vamos a ver estas formas de funciones. Y es igual a, voy a poner una función con letras y números, ¿okay? Ya no en forma general, puras letras, porque recordemos que todas las letras representan números. Las X representan números cambiantes o variables, las A, B y C representan A, B, C, números constantes, números que no cambian. Voy a escribir ahora entonces un número que no cambia, digamos que sea 3. Ese 3 tiene cara como de coeficiente, ¿no? Porque lo escribí grandote a la derecha de las dos barras de la igualdad. ¿Y dónde está la X? La X la voy a poner aquí, como supraíndice. ¿Y eso qué? Entonces, ¿qué sucede? A ver, definimos a las funciones como relaciones entre números. Un número
que cambia cuando cambia otro número, la x. Esto me está diciendo entonces que y cambia cuando cambia la x. La x será siempre la variable independiente o abscisa y la y será la función o variable dependiente ordenada. Y dijimos que estas letras A minúscula, B minúscula, C minúscula representan el número de veces, no, el número de veces no, el número de x's, de cantidades x que se están multiplicando a sí mismas. Ok. A esta x, a todas estas, en la función polinómica les voy a dar un nombre. Se llaman base o bases. Es un número base. Y este de acá, estos números de acá que dijimos que eran este y este, les llamamos como potencias, ¿no? Las cuales vemos desde las funciones polinómicas de manera explícita hasta las funciones de potencia formalmente. En el caso de las polinómicas nos detuvimos y así por capricho de su profesor dijimos que aquí vamos a poner solamente números enteros. En las de potencia ya tenemos mayor libertad y ponemos el número que se nos pegue la gana. Positivo, negativo, entero, racional, hasta números imaginarios, si queremos. No vamos a ahondar más en ellos. Nos va a faltar imaginación. No, números imaginarios nada más. Bueno, aquí lo que sucede es que también tenemos una base y una potencia, que sería entonces x, la cantidad de treces que se estarían multiplicando. La base es el número que se multiplica a sí mismo. Aquí la base es x, x. Aquí la base es un 3. Aquí la base es una variable, un número que cambia. Aquí la base es un número que no cambia. Tenemos que aquí estos son las potencias, que son números que no cambian. A es A, B es B, C es C. Aquí X, ¿quién es? Es un número que cambia, es la variable, que está en la posición de la potencia, pero no es potencia, aunque opera igual. Le va a decir la X al 3 cuántos de estos se van a multiplicar. Solo que mientras que aquí la A minúscula le dice a la X solamente te vas a multiplicar 3 veces, más bien 3 de ustedes se van a multiplicar. Aquí 2 de ustedes se van a multiplicar y aquí solamente una te vas a quedar solita. Todo sola. ¿Bien? Aquí la X le dice al 3 que se va a tener varios 13 con los que se va a multiplicar cambiantemente, eso es raro en español, conforme cambie el valor de x, como lo vamos a hacer ahorita en nuestra tabla. Comencemos con 0 veces 3. 3 multiplicado 0 veces, 3 a la 0 es 1. Allá está. 3 a la 0 es 1. 1, 2, 3, 4. Vamos a manejar ahorita con estos números enteros. Sin embargo, x, como en las de potencia, los números constantes A, B, C, las potencias, puede ser cualquier número real. Aquí la x o variable independiente también en estas funciones puede ser cualquier número real. 3 a la 1, pues es una vez 3, por eso decimos que es el mismo número, 3.
3 a la 2 9. serán 2 treces, 3 por 3, 9. 3 a la 3, 27. 27. 3 a la 4, 81. 81. 3 a la 5, 243. 243. Y es por eso que no la voy a graficar. No me alcanza el pizarrón. Si tuviera mi escala tradicional de distancias equidistantes, de puntos a espacios equidistantes, pues tendría yo, aquí sería el primero, de 1 a 3, y bueno, en Y, de 1 a 3, pues cambia tantito, varía 3 nada más, el que sigue sería, pues 9, ya sería por acá, el que sigue sería 27, pues sería por acá, 27 sería por acá, 81 por acá, y el 243, ahorita vengo, lo voy a dibujar ahí arriba en el otro edificio. No me tiro porque ustedes, no tiene 2 pisos, y no que me dejen subir a la azotea. Estamos en el segundo piso. Entonces, dibujen en papel milimétrico, por ejemplo. Hay bien suficientes cuadritos para poder dibujar esta función, hacer la representación gráfica de esta función. ¿Cómo se llama? Función, ven para acá. No, ¿cómo se nombra? Es un quinto tipo de función que recibe el nombre que se desprende del cambio del nombre de esta x en esta posición de supraíndice, que es la que ocupan las potencias en las funciones de potencia y polinómicas. Esta x, como es un número cambiante, no es entonces una potencia. Una potencia es un número que no cambia. Le cambiamos un nombre a algo parecido. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque tenemos que poner un nombre diferente. Y recibe el nombre de exponencia. Y este tipo de funciones son las que llamamos exponenciales. Y son interesantísimas, la gente estaba asustadísima hace 4 años con estas. ¿No se acuerdan que incluso en alguna de esas conferencias de la tarde, por ahí alguien dijo, no, doctor Gatel, es que ya la pandemia, la epidemia ya es exponencial? Yo estaba viendo en el momento, a través del dispositivo, la conferencia de la tarde, y yo me quedé así como, ¿qué esperaba? ¿Que fuera lineal? No. Porque recordemos que la matemática lo que hace es ayudarnos a mostrarnos, a describirnos cómo son los fenómenos naturales, cómo son, no cómo queremos que sean. La naturaleza es así. Ante la naturaleza, la humanidad, la naturaleza ante la humanidad es indiferente, no le importamos. La vida en la Tierra comenzó hace, se estima, 3.800 millones de años. Y por 3.800 millones de años, casi, totalmente, no hubo Homo sapiens sobre la superficie de la Tierra ni en ningún otro lugar de la Tierra. Homo sapiens, según evidencias paleontológicas, aparentemente se encuentra por primera vez sobre la superficie de la Tierra por selección natural, por mutaciones seleccionadas por el ambiente, hace aproximadamente 300.000 años en el norte de África, en el noreste de África. Es ahí donde algunos individuos empiezan a caminar en 2 pies y un poco más erguidos, eso de que dicen, no, ya caminamos igual que otro, sin zapatos, pero igual que otro. No hemos cambiado en 300.000 años, ahora entiendo. No, creo que sí, hemos cambiado, pero no muy para bien. Y lo que sucede es que un fenómeno que describen las funciones exponenciales es la reproducción biológica. De cuanto ente vivo exista en la Tierra y en algún otro lugar del universo,
La forma en la que se reproduce se describe por funciones exponenciales. Entes vivos y entes biológicos, porque los virus no son seres vivos, no cumplen con las 6 características de los seres vivos como los conocemos en la Tierra y creemos que así serán en cualquier otro lugar del universo, con sus características distintas. No tienen dos bocas, ni cola, se andan comiendo astronautas, misiones industriales. Alguien lo topa, la verdad es bastante mala. Es entretenida, pero desde un punto de vista biológico es... Me divertí cuando la vi original en el cine, pero como científico, ay, no, está ridícula. Pero bueno, quita la ciencia y te diviertes, te asusta el mundo. La fotografía es buenísima, el momento, así, esas tomas oscuras en las que no se ve nadie y de repente sale algo, brincas del asiento, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Esta se me olvidó. Las características. Características de los seres vivos. Características de los seres vivos. 2 puntos. La primera, están formados por células. Todos. La segunda, toman energía del entorno y sacan energía del entorno. O sea, hay movimientos de energía, vamos a poner. O flujos, ¿no? Porque no son movimientos ahora, son flujos. Flujos de energía. En las células. Tercero, a veces cuando esa energía entra y se procesa, presenta el metabolismo. Es ese proceso de serie de cambios energéticos, metabolismo. 4. A veces hay flujos de energía que reciben energía y a veces cuando les llega energía en ciertas maneras responden a esa energía que les llega de fuera. ¿Sí? Entonces presentan respuestas o responden a el entorno, al medio. 5, como les está entrando energía, se quedan con parte de ella y materia también, y entonces crecen. Y 6, ese crecimiento tiene un límite espacial. No pueden ser más grandes de ciertos valores numéricos. Fíjense, esto y esto se puede cuantificar. Podemos plantear o encontrar funciones matemáticas que nos describan estos 4 fenómenos. Este es complejísimo. Modelos matemáticos de células, yo no he visto ninguno completo. Y quizá nunca se logre. Alguien dirá, pero con la inteligencia artificial, esto. Y 6, para terminar, como no pueden crecer más, ¿qué hacen? Pues se reproducen. La reproducción es la consecuencia de que ya no puede seguir creciendo. Y la reproducción es exponencial. Ahora, eso es en seres vivos. Virus o viruses, hoy en día por ahí, hoy en día, no profesor, a lo mejor el singular es virus, un virus y muchos virus, no, un virus y muchos virus o viruses, ahí como ustedes quieran. Los virus son seres vivos
Vamos a ver. 1. ¿Están formados por células? Tache. Bueno, no es X, es tache. Ya, se acabó. Sin embargo, sí es cierto, presentan reproducción, pero no crecen, no responden al entorno, no presentan metabolismo, no tienen metabolismo. Para poder reproducirse, secuestran el metabolismo de la célula que infectan. Entonces, llegan, se unen a la membrana de la célula, meten el ácido nucleico correspondiente, puede ser ADN o ARN, y por diferentes mecanismos, no siempre es el mismo, secuestran el metabolismo energético y reproductor de la célula, el de reproducción a nivel molecular, me refiero al de los ácidos nucleicos. De modo que los ácidos nucleicos empiezan a fabricar proteínas virales dentro de la célula. Eso está más terrible que la película de Alien. ¿Se parece? No. Bueno, sí, cuando está pero no será un robot. Ni siquiera está. Porque la arañita secuestra al humano. No es el otro, sí es cierto, es otro el actor que también le hizo salió en la película de 1984, basada en el libro de George Orwell. En la novela de George Orwell está basada la película, búsquenlas las dos. En la película es el mismo actor que sale el alien de la panza. Es como cuando van a comer las manchas afuera del metro tasqueña. Bueno, imagínense ser devorados por dentro, afortunadamente a nivel celular y no se da cuenta. Cada que te cae un virus de la gripe, un virus del COVID, no sé si ustedes fueron de los que pasamos a formar parte de las estadísticas. Yo sí fui un caso, todo un caso, no. Pero así que yo me diagnostiqué. Es que es doctor, sí, pero no respeto, no receto ni una aspirina, porque mi doctorado no fue en medicina, hice mi doctorado en biofisicoquímica. Entonces no tengo licencia para anotar, para recetar. Resulta que mi hija se contagió, estaba trabajando y algún día de los que fue a trabajar, por ahí en algún lugar le cayó el virus, empezó a presentar síntomas, para frustración de ella, una semana antes de que le tocara la vacuna. Yo ya estaba vacunado, gracias a que soy de la tercera edad, fui de los primeros en vacunar después del personal médico. Entonces yo ya estaba vacunado, mi esposa también, pero mis hijas estaban esperando su turno. Entonces la mayor, que fue la que se infectó, ya tenían la fecha para cuando iban a ir al centro de vacunación y se empezó a sentir mal. Papá, me siento mal. Híjole, tendrás COVID. Ahí sí, prueba. Ya conseguí un laboratorio, la llevé, rascaron el cerebro, porque eso que te meten hasta acá atrás, casi te sale por acá, ¿no? Por donde el hisopo. Ya le sacaban la muestra, le dieron su resultado, pero se puso a llorar. ¡Salí positiva! Nada más para allá. No, me contagió. Pues ya que. No me hice la prueba. Que me metan eso en la. No han hecho mil pruebas de lo que sea. No, yo, dadas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, yo me asumí como un caso positivo por asociación. O sea, no tenía sentido ir a gastar una prueba más. Mejor que se la aplicaran a alguien más. Sí es cierto que ya había comerciales, pero como biólogo tengo la conciencia de que hay que optimizar recursos. Entonces, fue por eso que ya ni siquiera me hice la prueba. Tuve síntomas leves, característicos, pero porque ya estaba yo vacunado. Si no, quién sabe cómo me hubiera ido.
presenté molestias un día, fiebre en la tarde, noche, me tomé un paracetamol, me fui a dormir y al día siguiente ya me sentí mejor. Mi esposa también resultó contagiada y duró 3 días en cama. O sea, a los dos nos pegó diferente, porque somos. Dentro de esto hay una gran diversidad y variabilidad, por eso no habemos dos iguales. Y entonces el comunismo, eso es otra cosa. Todos somos iguales. ¿Saben? Entonces, ya para despedirnos, son los virus, entran a la célula, secuestran el aparato metabólico para que el aparato fabricante de proteína, a partir de toda la traducción, etcétera, etcétera, de ADN a ARN, si el virus es ADN, si como el COVID es un virus ARN, entonces hay diferentes mecanismos a través de los cuales el ARN viral hace operar la mecánica celular para producir proteínas virales o viriones, las partículas virales adentro de la célula. Y después, peor que nadie, no le sale el bicho por la panza, la célula revienta y por eso te sientes peor que el cuate de la película. Si se hicieran películas con base en la biología, serían más terribles que la película más horrible de las que hacen los de poca imaginación escritores de guiones de películas, digo yo. ¿Bien? O no sé si no les guste asustar tanto a la gente. En fin, bueno, entonces, cerrando, todo fenómeno biológico de reproducción se puede representar mediante funciones lineales. Los lineales digo, error, exponenciales, no lineales. El problema es que la palabra exponencial se ha mal usada a nivel público como si fuera sinónimo de grandote. Es que ya es exponencial. Se refiere a la forma de la curva. Sí, empezamos con pocos casos. Dependiendo de la forma de la función, imaginen que tenemos, no esta que fue la más simple que se me ocurrió escribir ahorita, pero las funciones exponenciales también pueden ser polinómicas. Imaginen que tenemos, y esta agarrando en casa, ya para despedirnos, que fuera y igual a 3 a la x más x al cuadrado más 1. ¿Qué forma tiene? Nos vemos el lunes. Oiga, ¿qué es la creación? Es un tema que no había escuchado, pero es